Chicos, entonces bienvenidos a la sesión 13. Entonces, series. ¿Qué pasa cuando sumamos infinitas cosas? Bueno, ¿podemos sumar infinitas cosas? ¿Podemos? Bueno, lo cierto es que no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque nuestro tiempo es finito, así de simple. Yo podré sumar lo que me dé la gana, que me voy a morir. Y ustedes podrán sumar lo que les dé la gana, que se van a morir, y sus hijos. Entonces nunca vamos a poder terminar una suma. Una suma infinita, a como entendemos el infinito. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es finito. Ok, ¿qué hacemos? Aparte, la particularidad que tiene las operaciones, como lo de la suma, acuérdense que la suma, es un operador binario. Entonces, nosotros sumamos de a dos. No sumamos 3 o 4, tenemos que sumar 2 elementitos y luego sumamos un tercero y así sucesivamente. Así es como nosotros sumamos. Entonces, si ya a 2 tenemos que ir, es imposible ser ambicioso y pensar que podemos sumar infinitas cosas. Entonces, ¿qué es lo que en realidad hacemos? Sumamos un número n de elementos y hacemos, no, más bien nos preguntamos si el resultado se acerca, o también voy a poner aquí entre paréntesis tiende, a algún valor en concreto cuando n es muy grande. Entonces, implícitamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que estos son definiciones, muchachos, que ustedes de alguna otra manera sí están familiarizados. Tenemos infinitos elementos. Entonces voy a darme una sucesión y voy a sumar esos infinitos elementos. Y luego voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa suma. Eso es lo que en realidad hacemos. Entonces, no sumamos infinitos elementos. Sumamos n elementos y luego calculamos el límite cuando n tiende a infinito. Esos son las series. ¿Ok? Pasa y resulta, muchachos, que en una de tantas, yo investigando un poquito de esto, descubrí que las series tienen algo particular que no satisfacen las propiedades elementales que tiene la suma tradicional, que en concreto no satisface, por ejemplo, la propiedad conmutativa. Y este es el tema porque estamos sumando infinitas cosas. No es cierto que el orden no altera el producto. En este caso, sí. ¿Okay? Hay ejemplos muy concretos de series en donde sí convergen. Sin embargo, voy a mostrarles particulares muy interesantes que me llaman la atención, que son, por así decirlo, unas ilegalidades de la matemática. ¿Por qué? Porque, ejemplo de motivación. O sea, ¿por qué series? Y es que hay una fascinación tan interesante en estar sumando los elementos naturales. Y sigue. Entonces, yo no sé si han escuchado la leyenda urbana de que esto es igual a -1 sobre 12.
Lo cierto es que en realidad en el espacio en el que nosotros trabajamos da infinito. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, y este es el problema cuando trabajamos en infinito, qué pasa cuando acomodamos de una manera diferente? Entonces, vamos a poner todas las sumas, varios elementos, lo suficientes para poder hacer el ejemplo necesario. Ok, voy a decir que esto vale S, ¿está bien? Y entonces voy a dejar el 1 aquí por aparte. Y ahora voy a sumar el 2, el 3 y el 4. Bueno, 2 más 3, 5. Más 4, 9. Yo llevo 1 y 9. Ahora sumemos el 5, el 6 y el 7. 5 y 6, 11. Y 7, 18. Ahora sumemos el 8, 9 y el 10. 8 y 9, 17. Y 10, 27. Entonces, si usted aprendió tablas en el kinder, habrá identificado que vea que va 9, 18, 27. Entonces, la intuición le dirá, este tendría que ser 36. Bueno, es 1, 2, 3, 6 y 1, 1, 1, 3. Sí, 36 en efecto. Y es que, ¿por qué pasa esto, muchachos? ¿Por qué cuando yo sumo particularmente estos tres números consecutivos me está dando un múltiplo de 9? Bueno, es que el del medio es múltiplo de 3. Si lo ven, el del medio que yo estoy tomando es múltiplo de 3. Entonces, si el del medio es múltiplo de 3, el anterior es 3K menos 1, el siguiente es 3K más 1, y a la hora de sumarlos, el menos 1 se cancela con el 1 y 3K, 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 9K. Entonces, sí, en efecto, es múltiplo de 3, múltiplo de 9, lo que yo estoy agregando. Ok, ¿qué con eso, Armando? Etcétera, ¿verdad? Sigo al infinito. Bueno, saquemos el 9 a factor común, ¿no? Entonces, esto luego me va a quedar un 1 más 9 multiplicado por 1 más 18 dividido 9 es 2, 27 dividido 9 es 3, 36 dividido 9 es 4, etcétera. ¿Pero esto quién es? Esto es S, yo lo llamé S. Entonces eso es 1 más 9 por S, eso da S. Y despejamos. 8S es igual a menos 1, de donde obtenemos que S es menos 1 octavo. O sea, no es ni siquiera menos 1 sobre 12, menos 1 octavo, la suma de los naturales. ¿Problemas? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la ilegalidad? Bueno, y fíjense muchachos que si yo, por ejemplo, vuelvo a hacer otro reordenamiento, también tengo exactamente ese mismo problema. Entonces voy a volver a hacerlo con otro ejemplo. Entonces voy a dejar el 1 otra vez por aparte. Y ahora voy a tomar los siguientes 5. Vamos a ver. Si eran los siguientes 5. ¿O será que eran estos? Vamos a ver si no me equivoco, muchachos. 2 más 1 da 3.
Este es múltiplo de 4, 4, 4, 4, 4. Eso daría 20. Pero si lo hago con el 5, 5, 5, 5, 5, 5, 25. Sí, creo que sí estoy haciendo bien. Vamos a ver. 3 más 4 es 9. 9 a mí. 3 más 4 es 7, más 5 da 12. Y 15. 12 y 13, 25. Sí, pero no me va a servir porque me va a quedar un 5. Ah, bueno, pero saco 25 factor. Sí, está bien, está bien. Y luego hago este de acá. Debería dar 50. Vamos a ver. 8 y 9, 17, 27, 27, 38 y 12 y 50. Sí, está bien. Y entonces esto de acá me tendría que dar 75, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vean que estos son múltiplos de 25. Por el mismo argumento, porque como este es múltiplo de 5, se cancelan todos los demás de aquí que son antecesores y sucesores. Me quedan 5 5, entonces sumados dan 25K. Saco el 25 factor común y me va a quedar 1, 2, 3, etc. Entonces vuelve a suceder exactamente el mismo problema. Ahora la suma pasa y resulta que da menos 3 sobre 25. Entonces, ¿qué pasa? Ok. Armando, Sí. a ver, dime si me equivoco en lo que estoy pensando. Sí. Por ejemplo, ahí, ahí nosotros afirmamos que esa serie numérica desde 1 hasta el infinito Ajá. es un número S. Correcto. Y que ese S representa a un infinito, o sea, es una suma que da una cantidad infinita, digamos así. Queda exacto, queda un valor exacto, es correcto. ¿Ok? Y tú estás afirmando ahora de que si lo agrupas de esa forma, ¿Sí? o sea, primero, S es una para entenderte, me está diciendo que S es una suma finita. Es correcto. Eso es lo que te estoy... No, no finita, sino que converge. Converge. Ajá. Ok. Ajá. Entonces el valor, yo estaría diciendo que es exacto, ¿no? O sea, que no da infinito. Sí, Bueno. es correcto, porque si yo sustituyo, porque eventualmente, claro que da infinito. Si yo sustituyo S por infinito, aquí no hay ninguna ilegalidad, porque infinito por 25 da infinito, más 3 da infinito, entonces aquí no hay ningún problema, de la misma manera como esto. O sea, que S valga infinito no da problema. No sé si ve el hecho de el problema de afirmar que algo que no converge, sí converge. Lo que pasa es que a mí esto me trae varias dudas. Por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, lo de las sumas geométricas o sumas telescópicas, uno asume que el valor converge. Y uno empieza a operar y uno dice, sí, no estoy cometiendo ninguna ilegalidad. Y no sé si me entiendes que aquí representativamente no estoy cometiendo ninguna ilegalidad más allá de suponer el evidente hecho de que esto no converge. No sé si me entendés a lo que me refiero, Joel. Más porque esto contradice el teorema de la divergencia, ¿no? Sí, sí, hasta parte entiendo. Lo que me queda como se dice, en esta parte, asumir que es S si tienes una cantidad de términos finitos, ¿no? O sea que va hacia el infinito, en otras palabras, Ujú, porque ujú, hemos hablado un infinito más grande que otro infinito. Muchas ujú, veces hemos ujú, razonado de esa manera, ujú. ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, cuando hacemos esto, creo que es así. Nosotros también a veces suponemos esto.
suponemos que es S, y empiezo a trabajar con esto y despejo que S da tanto. Creo que da esto, creo. Correcto. Entonces, ¿por qué esto estaría ilegal? ¿Me entiende? ¿Por qué suponer que una suma infinita si converge a un valor no estaría mal? Si esa técnica por lo general sí lo hace. No sé si me doy a entender que más allá de evidentemente que esto da infinito, ¿por qué estaría mal esto? Sé que contradice el teorema de divergencia. Sé que, por ejemplo, estos son sumas de Riemann, que viene de la función z de Riemann, que se las voy a dibujar. Ahí, espérense, vamos a tratar de hacerlo bonito. Creo que es así. Ajá. Ay, qué bonito que me quedó. La función z de Riemann. Y sé que por aquí tiene que haber un n. O creo que no, es así. Y justamente cuando vale menos 1, eso da 1 sobre 12. Menos 1 sobre 12. Cuando z es igual a menos 1. Luego hay otro teorema que no sé si va relacionado con esto, porque esto particular que cumple con esto mismo sí converge. Entonces descubrí un teorema que se llama el teorema de reordenamiento de series de Riemann y afirma que si una serie que me parece que tiene que ser absolutamente convergente. Tenemos una serie absolutamente convergente, pero no, condicionalmente convergente. Significa que sin sus valores absolutos diverge. Entonces, la serie original, la que condicionalmente converge, yo la puedo reacomodar de la manera como a mí me dé la gana y puedo obtener cualquier valor real. Entonces, es un teorema que a mí me llamó poderosamente la atención porque lo que estaría afirmando es que en cuando tenemos sumas infinitas, no podemos tener la propiedad conmutativa. Porque si no, entonces podría perfectamente, de la manera en como yo lo adecue correctamente, que converja al valor que yo quiera. ¿No les parece fascinante? A mí me parece fascinante. Entonces, no estoy seguro si capaz esto tendrá alguna estrecha relación y que por eso este tipo de ilegalidades se cumplen, pasan, ¿verdad? Y también me llama poderosamente la atención ver las propiedades tan interesantes que tienen los números de acuerdo como usted los acomode para que las cosas calcen, ¿verdad? Ahí también cuando haces toda esa asociación y tú asumes que es 75, 50, 25 y cada 5 van yendo múltiplos o sea, de 25 a 25, sí. tú estás afirmando que el infinito es una cantidad de términos de múltiplo de 5 más 1 o más 2. Más 3 en Y este caso. eso, Ajá. más 3, más 2, me refiero a la cantidad de términos. Ajá, Tú estás correcto, afirmando que correcto. hay una cantidad de múltiplos, de n múltiplos de 5 términos más 2 términos. Entonces estás afirmando que el finito ya no es finito. Sí le entiendo la pregunta. De hecho, yo, y aprovecho para comentar esto, es por el abuso que yo estoy haciendo de agrupación. Es que yo estaría suponiendo que entonces, porque digamos, en el pensamiento que yo estoy tomando aquí, soy capaz siempre de tomar 5 seguidos. Pero usted también tiene la capacidad de decirme, Armando, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, por alguna extraña razón, en vez de empezar a agrupar en 5, voy agrupando en 3 y entonces ahora las siguientes sumas que me van a quedar van a ser múltiplos de 3 más una, no sé si me explico, como que Sí, suelte sí, aquí claro, es como el anterior que estabas haciendo. Es correcto. Y entonces ahí ya no podría sacar el 25, es correcto. Pero esto es por el problema de que yo no puedo acomodar como me dé la gana las sumas
Porque Correcto. si no suceden este tipo de Bueno, ilegalidades. o sea, Es sí, sí, correcto. lo que quiero decir que ahí es donde yo considero que hay un error en eso, ¿no? Sí, yo pienso, el tema está en esto, las series o los elementos de las series no son o no cumplen con mutatividad. Con Armando, mutatividad en general. ¿Sí? ¿y en dónde encontró eso? ¿En una fuente, digamos, Estas que sumitas, tenga buenas bases? O sí, 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 sí. Sí, estas sumitas son del blog Black Pen, Red Pen, se los voy a escribir aquí, Black Pen, Red Pen. Y el teorema de reordenamiento de series de Riemann lo encontré en el canal Mates Mike. Yo sé que Mike, él es matemático y también ingeniero, yo no me acuerdo quién, es de la Universidad de Valencia, si no me equivoco. Y entonces, él en este caso, él explica esto, pero lo hace con ejemplo de otras series, con series que nosotros sí que no veríamos ilegales. Esto completamente lo veríamos ilegales. Black Pen Red Pen, de y, hecho, tiene estos videos varios dislikes porque y claramente así, enfurecen. ¿Sí? y así se me vino también como una idea de que si se divide en subgrupos de 3 o 5 números, no debería de ese cambiar en función con esa división de subgrupos. Tiene mucho sentido eso, lo que me está quedando claro, porque yo estoy dividiendo. Es que sabe también por qué a veces esta idea no parece como tan descabellada. Yo no sé si ustedes han visto esta técnica. Y entonces yo digo, esto le voy a llamar Y, y entonces esto es Y, ujú, y entonces lo que me queda es X más Y igual a y luego despejo, ¿verdad? Que esa técnica al fin y al cabo no es tan descabellada, no es tan descabellada si logramos demostrar que esta expresión que yo tengo aquí, que es una expresión recursiva, es convergente. ¿Verdad? De lo contrario, sí que no podemos hacer esto porque suceden ilegalidades. Y creo que, por ejemplo, aquí es una buena muestra de por qué suceden este tipo de cosas cuando suponemos que hay convergencia en cosas que no lo hay. ¿Verdad? Esto tiene que ver también, muchachos, con la hipótesis de Riemann. Entonces, también si gustan, para buscarlo, porque esto sucede, bueno, se ha encontrado. Es que no recuerdo cómo es la función. Creo que la función es como así, una cosa así. Es extraña la función. No me acuerdo, muchachos, pero la pregunta es qué pasa con estos números. Y cuando estamos en z-1 es una generalización que se hace en los complejos. Bien, pero sí, hay muchas cosas implícitas con esto de la suma de los números naturales. Está bien, pero nada más se los quería comentar, más allá de esto jamás, ¿verdad? Estos son como comentarios míos y no pretendo que vengan y pongan a Maciz en una situación porque si no me va a decir, Armando, ¿qué les está enseñando? Mm, Porque esto no está bien, ¿verdad? Y yo quiero también que aclaremos esa parte, ¿no? Que esto no se cumple, pero lo interesante es ver que suceden estas cosas cuando permitimos este tipo de aspectos, ¿no? O sea, a mí me parece fascinante el hecho de que yo logre agrupar, y es que piénsenlo de alguna manera, si logro agrupar en 5, ¿quién dice que luego no puedo agrupar en 7 y me da una constante diferente? Y así sucesivamente. Es que me puede dar cualquier número. Por eso también Sí, dije, sí. pensé en este teorema, el teorema del reordenamiento me garantiza que yo puedo converger a cualquier constante. Por eso me parece muy interesante. Bueno, ¿qué les pareció? Muy bonito, ¿verdad? Vamos a ver Yo entonces. ahorita me voy a desconectar
Qué Entonces, lástima. Bueno, tal vez pueda venir más adelante. Es que voy a intentar con una plataforma que no me está funcionando el micrófono de la cámara y tengo que ver qué hago. Entonces me desconecto y a ver si ahorita me vuelvo a conectar. está bien, joven. Bien, Bueno, hasta luego. no se preocupen. Ok, bien, entonces, importante decirles que hoy vamos a trabajar series geométricas y telescópicas. Ujú. Geométricas y telescópicas. Y es que qué cosas tan interesantes, porque en las geométricas uno hace el mismo truco, uno dice agrupo, porque eso es lo que uno hace, tengo la razón, más la razón elevado al cuadrado, más la razón elevado a la 3. Y entonces uno dice, supongo que converge. Y luego le multiplico la razón, ¿no? Ah, bueno, sumado en un 1, ¿verdad? Porque 0 es la 0. Entonces le multiplico la razón. No sé si me entienden el punto hasta qué punto siempre puedo yo hacer eso. Siempre puedo suponer que las cosas convergen o no, porque claramente sabemos que si la razón es más grande que 1, esto no tiene sentido, porque estaré afirmando que converge. Sí, y entonces, ¿verdad? Si yo los resto, si yo hago S menos RS, se cancela todo mundo excepto el último término. Ah, bueno, pero es que claro, yo lo hago hasta N, ¿verdad? Que es lo que es al fin y al cabo lo que yo estaría usando. Sí, tal vez por ahí podría estar la ilegalidad, que cuando uno hace este tipo de estrategias, uno supone hasta un término finito. Y con los ejemplos anteriores, nada me garantiza que el N, por ejemplo, en el primer ejemplo termine en 3K más 1. O en el ejemplo anterior termine en 5K más 2, que era donde yo hubiera necesitado que termine para ver que se cumple esa suma que les puse. Creo que por ahí puede estar la ilegalidad. Pero bueno, nada que algo que me haya parecido maravillosamente interesante demostrarles. Y entonces sí, nada más aquí sacamos a factor común y luego me queda 1 menos R a la n más 1 sobre 1 menos R es igual a S. Y entonces decimos claramente, si la razón da tanto, esa suma diverge, si la razón da tanto, converge y listo, ¿verdad? O sea, si la razón es, bueno, si la razón en valor absoluto es mayor o igual que 1, entonces S diverge. O sea, S igual a infinito voy a poner. Y si la razón en valor absoluto es menor que 1, entonces la serie converge, que es lo mismo decir que es más chiquito que infinito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cualquier constante es más chiquita que infinito. Uh-huh. Esa es la geométrica. Y la telescópica es tontísima. Porque la telescópica lo que me dice es, se van a ir alternando y se van a ir cancelando los del medio y solo va a quedar el extremo 1 versus el extremo 2. ¿Verdad? Cuando yo tengo una serie a a la n menos a la n más 1, o al revés, n más 1 menos n, va a sobrevivir el primer elemento y luego calculo el límite cuando n tiende a infinito del último elemento. Y si el límite converge, pues converge. Si el límite diverge, pues diverge. Entonces, ese es vacilón, ¿verdad? Bueno, ya, mucha paja. Necesitamos terminar esto. Ok, vamos a hacer entonces ejercicios propiamente en donde tenemos que aplicar estas formulitas, ¿no? La serie geométrica y la serie telescópica. Entonces, si le piden a ustedes que calculen el valor al que converge, es porque, o una de dos, o le dan la fórmula explícita de la serie, o es una serie geométrica o telescópica.
En caso contrario, no hay forma analíticamente, o al menos con las herramientas que tenemos disponibles y que yo conozca, les soy muy honesto, para determinar convergencia de otro tipo de series. Sé que, por ejemplo, hay para métodos numéricos que podemos aproximar las series. Pero, bueno, este no es el caso. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a calcular la serie desde j igual 1 hasta infinito, de 4j al cuadrado menos 1, abajo y arriba 1. ¿Bien? Entonces eso no parece nada a serie telescópica o geométrica. Entonces vamos a tratar de reescribirlo como una geométrico-telescópica. Lo usual, muchachos, cuando tenemos polinomios, usualmente abajo, es porque probablemente se va a transformar en telescópica. Cuando hay logaritmos, también es muy general que se convierta en telescópica. Y cuando hay, creo que también hay un juego ahí de senos y cosenos que también podría convertirse en telescópica. Anyway, si el contador, el índice, no está como exponente, entonces descártenlo, no es geométrica, tiene que ser telescópica. Entonces, pues aquí la única estrategia de herramienta que conocemos es hacer fracciones parciales. Entonces, bueno, por fracciones parciales, eso es lo mismo que 1/2 de 2j menos 1 menos 1/2 de 2j más 1. ¿Gustan que haga las fracciones parciales o me creen? Creemos, confiamos. Bien. Entonces, ¿qué puedo concluir? Bueno, esta serie, cuando va desde j igual 1 hasta infinito, de 1 sobre 4j al cuadrado menos 1, es igual a la serie desde j igual 1 hasta infinito de esta expresión de acá. 1/2 de 2j menos 1 menos 1/2 de 2j más 1. Entonces, aquí usted dice o afirma, si considero la sucesión a j, entonces la serie es telescópica. ¿Por qué? Porque, bueno, el siguiente de 2j menos 1 es cambiar la j por j más 1. Entonces me va a quedar 2j más 2 menos 1, que eso es 2j más 1, que es este de acá. Entonces sí es el siguiente término. El siguiente término de este es este. Entonces sí está bien, o sea, sí es telescópica. Es el punto en cuestión lo que les quiero decir. Entonces, y muchachos, pero o sea, no es como que ustedes al vivaz digan, ay sí, Armando, yo nada más digo y es telescópica. No, tienen que verificarlo. Usted cambia la J por J más 1 y si se da cuenta que funciona, pues maravilloso. Lo coloca. Entonces, esto es tan sencillo como el primer término evaluado en el primer elemento de la sucesión empieza en 1. Entonces es cambiar 1/2 de 2 por 1 menos 1. Y luego restar el límite cuando j tiende a infinito de 1/2 de 2 y cambiar este por el siguiente término, que sería j más 1. Bueno, este límite da 0, ¿sí? Y 2 menos 1 es 1, entonces eso da 1/2. Entonces la serie converge a 1/2. ¿Dudas? Bien. Serie, cuando empieza en 1,
de 2 a la n más 3 más 3 a la n menos 2, todo sobre 7n. 7 a la n. Un momento. Que entonces me canta que es telescópica. ¿Por qué? Vamos a tratar de escribir todo como algo elevado a la n. Entonces, bueno, 2 a la n más 3 a la n menos 2 sobre 7 a la n es lo mismo que 2 a la n más 3 sobre 7 a la n más 3 a la n menos 2 sobre 7n. Y eso es lo mismo que, bueno, puedo sacar 2 a la 3 por 2 sobre 7 a la n más 3 al cuadrado abajo y luego 3 sobre 7 a la n, que eso es lo mismo que 8, 2 séptimos a la n, más un noveno de 3 sobre 7 a la n. Entonces, me quedé sin espacio. La serie, esta serie, ¿qué pasa? Sería entonces la serie desde n igual 1 de 8 por 2 séptimos a la n más la serie empezando en 1 de 1 noveno de 3 séptimos a la n. Entonces yo puedo sacar el 8 y el 1 noveno de las series. Entonces la razón de aquí es 2 séptimos. La razón de acá es 3 séptimos. Ambos en su módulo son menores que 1. Entonces las series convergen. ¿A qué valor convergen? Pues convergen a, bueno, esto 8 por, abajo va a ser un 1 menos la razón. Y arriba va a ser un 1 multiplicado por el primer elemento. Si el primer elemento empieza en 0, entonces escribo un 1. Si el primer elemento es n igual 1, entonces sustituir esto por 1, o sea, 2 séptimos. Más, y aquí sería 1 noveno de quién? De 1 menos 3 séptimos multiplicado por el primer elemento, el cual es 3 séptimos. ¿Sí? Esto lo voy a aclarar aquí. Serie de R a la N, cuando N empieza en K, eso es igual a 1 menos R sobre R a la K. ¿Bien? ¿Qué? Porque es el primer elemento. Bien, entonces, ¿y eso cuánto da? Bueno, eso da 8 por 2 entre 7 menos 2 y se cancelan los 7, ¿verdad? Y aquí me va a quedar un noveno de, bueno, 7 menos 3 por 9 y arriba un 3. Bueno, esto es 16 sobre 5 y esto es un tercio de 7 menos 3 que es 7 menos 4, 4 por 3 da 12. Y eso todos sabemos que da 197 sobre 60, ¿verdad? Todos lo sabíamos. ¿Por qué, Armando? Bueno, porque 5 por 12 da 60. Y 12 por 16 debería dar 192 y no estamos en problemas. Y luego sumo 5 y da 197. Entonces la serie converge a 197 sobre 60. Esto es importante, muchachos. Converge. Estamos calculando un límite al fin y al cabo. Esto es el límite evaluado,
Bien, esto es el límite evaluado. Y es que voy a insistir, muchachos. Yo no puedo venir porque como es un límite, venir ahí, cancelo un montón de cosas porque da infinito. No. Usted para poder calcular el límite necesita reestructurarlo en una expresión finita, compacta, y luego calcula el límite. Y si converge, pues ahí todo funciona. Pero si este valor se acerca tanto como yo quiera a 197 sobre 60. ¿Está bien? Se acerca tanto como yo quiera. Bien. Bueno. Ejercicio número 3. La serie empezando en 2 de la raíz enésima más, perdón, la raíz cuadrada de n más la raíz de n menos 1. Y es que entonces, casi que me lo dice cantado, soy telescópica, por favor racionalíceme. Entonces usted va a racionalizarlo, porque la tentación de nosotros cuando hay raíces abajo, pues es ponerlas arriba y ese va a ser nuestro trabajo. Entonces vamos a lograr escribir esto como una telescópica y entonces vamos a ver si converge o diverge de acuerdo al límite. Bien, le vamos a multiplicar su conjugado, muy bonito, muy corrongo, aquí con un menos al frente. Qué bonito el conjugado. Y entonces, muchachos, ¿qué me va a quedar aquí abajo? Abajo me va a quedar el cuadrado de la primera, que es n, menos el cuadrado de la segunda, que es n menos 1. Y entonces le damos gracias divinas al Señor que se cancelan las n's y me va a quedar un 1 positivo. Y arriba que va a quedar raíz de n menos raíz de n menos 1. Es telescópica. Pues sí, muchachos, porque está simplemente ordenado del otro lado. ¿A qué me refiero con que está ordenada del otro lado? N menos 1. Que entonces es el primero menos su antecesor, o pueden verlo como el siguiente menos el original. Entonces, esta serie la logro escribir de esta forma. Entonces, como es al revés, primero debo entonces calcular el límite cuando n tiende a infinito de la original menos y la expresión evaluada en este valor de acá, que es cuando n vale 2, o sea, raíz de 2 menos 1. Anyway. Indistintamente aquí me va a quedar un 1, pero esto me va a dar infinito, porque la raíz de infinito es infinito. Entonces esto da infinito, o sea, diverge. Respuesta, la serie diverge. Dudas. Vean qué interesante, muchachos, porque es una fracción propia, ¿no? O sea, el denominador es más grande que el numerador. Entonces uno pensaría, y aparte que las raíces son crecientes, no son decrecientes, o sea, significa que esto va a ir aumentando. Entonces, ¿a qué punto voy? O sea, que, perdón, estoy sumando cada vez valores más cercanos a 0 y sin embargo logro demostrar, perdón muchachos, logro demostrar que en realidad la serie diverge. ¿Bien? No sé si ya lo vieron con el profe Macis, que la serie armónica diverge. Esta. Sí. Ok. Sí, yo no me convencía, yo no entendía por qué. El argumento cuando yo lo vi era compararla con esta serie. Creo que era esta serie. Era esa. No, era esa multiplicada por algo más. Era un truco rarísimo.
Ese truco no me gusta. Fíjense, no me convence ese truco. La razón, digamos, el argumento que a mí me convence que esto diverge es por criterio de la integral. Porque eso da el logaritmo de 0 a infinito. Bueno, en 1, digamos, porque en 0 se va indefinito. Y el logaritmo de infinito yo sí sé, eso sí lo veo obvio que da infinito, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí, con el criterio de la integral sí me convence. Con la otra comparación nota, pero bueno, ¿verdad? Son demostraciones. O sea, me parezca o no me parezca, está demostrado, por consecuencia, lo tengo que aceptar, así de simple. ¿Bien? Yo quisquilloso, ese es mi problema, disculpen. Bien, ¿dudas antes de hacer otro ejercicio? Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio número 4. Vamos a calcular la serie empezando en 1 de 2n más 1 por 2n más 5. Ah, qué cortis comercial, muchachos. Vamos a tener, obviamente, sesión el viernes, ¿verdad? Esta es de reposición de la semana pasada porque no les pude dar la sesión. Entonces, el viernes los espero. Los que puedan llegar, ¿verdad? Ustedes saben que esto no es obligado. Ok, entonces, vamos a hacer fracciones parciales. ¿Por qué? Porque es lo que manda. Entonces, 2n más 1 por 2n más 5 es en el denominador, en el numerador un 2. Todos sabemos que es un medio de 2n más 1 menos un medio de 2n más 5. Claro, claramente es un medio. Resuelva, por favor, resuelva las fracciones parciales. Resuelva. Bueno, muchachos, yo no les pregunté, ¿este examen cómo fue? ¿Fue de desarrollo o de selección única? Desarrollo. Ok. Sí, entonces, si vuelve el profe a ponerles un examen de desarrollo para este cálculo, tienen que poner el procedimiento, ¿verdad? No es, lo puse en Girlfriend, ya está. Sí, que pueden hacerlo, pero no, o sea, pongan aunque sea ahí el sistemita o el valor de n, no sé, como ustedes gustan, ¿verdad? Pero sí, tienen que resolver las fracciones parciales. Ok, el problema de hacer esto, muchachos, de esta serie, que espero que ya hayan visto ejemplos de esto, si no les va a parecer muy extraño, pero bueno, les adelanto. El problema es que esta no es del todo telescópica, así como está escrita. ¿Por qué no? Bueno, porque ¿quién es el siguiente de 2n más 1? ¿Quién es el siguiente? A ver, pregunta. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién? Perdón, Armando, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres cuál se supone que es el siguiente número que sigue después de ese? Es correcto, el sucesor. Sería 2n más 2. No, ¿A eso te refieres tú? no. Porque En la sucesión, es correcto, es correcto. 2n más 5. No, Mm, no, porque sería cambiar la n por n más 1, ¿no? ya entendí. Perdón. Sí, No, no, tranquilo. ya entendí a lo que... Entonces, ¿cuánto daría? 2n más 3, ¿cierto? Entonces, pero el siguiente a 2n más 3 sí es 2n más 5. Entonces, significa que sí es telescópica.
Solo que se está cancelando justamente el del medio. Entonces, como se están cancelando, lo voy a poner porque ahí se están haciendo ceros ellos. Entonces, implícitamente lo que está pasando, muchachos, es insisto, no es, bueno, en realidad sí lo voy a agregar, pero es porque implícitamente se están cancelando. O sea, lo que les quiero decir, Willas, es que de aquí voy a recrear un medio de 2n más 3 más un medio de 2n más 3. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es un cero conveniente. Y estos se están cancelando. Entonces usted dice, ah, este de aquí sí es telescópica. Y esta de aquí es telescópica. Entonces tenemos dos telescópicas. Entonces eso es lo mismo que la serie de dn igual 1 de un medio de 2n más 1 menos un medio de 2n más 3 más ¿quién? La serie desde 1 de un medio de 2n más 3 menos un medio de 2n más 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Ay, puta. Perdón, muchachos. Entonces, bueno, este sí es el primero menos el siguiente, el primero menos el siguiente. Entonces yo aplico la formulita, es evaluar en el primer valor menos el límite cuando n tiende a infinito del siguiente al último que está escrito. O sea, un medio de 2 por n más 1 más 3. Que no es necesario, o sea, con que le pusiera n o le pusiera n más 1, daba igual porque el límite va a dar exactamente igual. ¿Por qué va a dar igual? Porque esto va a dar 0, ¿verdad? Porque abajo es infinito y constante entre infinito a 0. De la misma manera, como aquí sería un medio de 2 por 1 más 3, menos el límite cuando n tiende a infinito de 2 por n más 1 más 5. Entonces les decía, esto da 0, esto da 0, y entonces eso me quedaría un medio entre 2 más 1 es 3, que eso es un sexto, más 2 más 3 da 5, por 2 da 10, entonces me queda un sexto más un décimo. 10 más 6 es de 16 y 60, y ambos tienen cuarta, ¿no? Cuarta de 16 es 4, cuarta de 60 es 15. Entonces la serie converge a 4/5. Durations. Bien. Pregunta 5. Vamos a calcular la serie empezando en 0 de 4/5 de 1 menos n. Entonces, aunque es claro que es geométrica, tengo que escribirlo de la forma algo a la n, muchachos. Algo a la n. Entonces, bueno, 4/5 a la 1 menos n, eso es lo mismo que 5/4 de n menos 1, que es lo mismo que n por 5/4 a la menos 1, que es 4/5 ¿de quién? De 5/4 a la n. Entonces la serie original de 4/5 a la 1 menos n es igual a 4/5 de la serie, empezando en 0 también, de 5/4 a la n. Entonces aquí, a pesar de que la tentación del diablo me decía va a converger porque 4/5, no, diverge. Como la razón en valor absoluto es mayor que 1, entonces la serie diverge.
¿Dudas? Otra forma más sencilla de verificar el resultado sin necesidad de estar haciendo esta escritura, muchachos, es ver que este límite en realidad no da 0. Entonces, criterio de divergencia, que ya vieron el criterio de divergencia. O sea, tomar el n cuando tiende a infinito de el término indexado en la serie, la sucesión indexada en la serie. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que esto tiende a menos infinito y cuando la constante es más chiquita que 1 y da menos infinito, eso da infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando A está entre 0 y 1, pues la serie es así, ¿no? La función es así. Entonces, el infinito da infinito. Entonces, infinito es muy diferente de 0. Entonces, de esto se concluye que diverge. ¿Por qué? Porque por criterio de divergencia concluiríamos que la serie diverge. Porque ¿cuál es la condición? Bueno, no es condición. Si la serie converge, entonces esto da 0. Que esto dé 0 no necesariamente me garantiza que la serie converja. Pero lo que sí puedo decir es que si este límite no da 0, la serie no va a converger. No va a converger. ¿Bien? Bien. Ok. Serie que empieza en 2 de el logaritmo de 1 menos 1 sobre n cuadrado. ¿Bien? Entonces, como les decía, muchachos, cuando hay logaritmos, también es muy usual que esto lo logre reescribir como una serie telescópica. Entonces vamos a tratar de escribir esto como alguna fracción en donde pueda separarlo como sumas o restas, porque acuérdense que los logaritmos puedo separar en restas. Es una función súper interesante que tiene esas propiedades de separar las cosas digamos, de división a resta y de multiplicación a suma. Chivísima, chivísima. Es una función muy interesante. Bueno, esto es n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado. Y eso es igual al logaritmo natural de n cuadrado menos 1 menos el logaritmo natural de... Sí está bien. Sí está bien. Es que aquí esto también se puede seguir factorizando porque esto me va a quedar el logaritmo de n menos 1 por n más 1 menos 2 veces el logaritmo natural de n. Eso es el logaritmo natural de n menos 1 más el logaritmo natural de n más 1 menos 2 veces el logaritmo natural de n. Ah, sí, ya me acordé porque les puse este ejercicio. Este ejercicio es muy interesante. Sí. Ok, y entonces aquí usted dice, pero Armando, ¿dónde está la telescópica? Es que el siguiente a este es n. Pero bueno, yo también le puedo decir, el anterior a este es este. Y hay dos, hay casualmente dos. Entonces voy a tomarle uno para uno, otro para el otro. Entonces lo voy a agrupar de esta manera.
Y entonces de aquí sería telescópica y este sería telescópica. Sin embargo, muchachos, y esto sí se los voy a aclarar, que esto tiene un enorme problema con los logaritmos, un camino erróneo o que podría, hay que tener mucho cuidado, que podría inducir al error es a partir de la expresión formada tomar la sucesión Bn como el logaritmo, nada más el logaritmo. Y luego distribuir la suma. Un momento, muchachos. Y luego distribuir la suma para tener dos series telescópicas. El problema es que si yo hago eso, entonces me va a quedar la serie de el logaritmo natural de n menos 1 menos el logaritmo natural de n. Más la serie, y empezando en 2, esto no lo aclaré, de el logaritmo natural de n más 1 menos el logaritmo natural de n. Entonces aquí tengo el original menos el siguiente. Eso sería entonces evaluar en 2n, en 2 menos 1, menos el límite cuando n tiende a infinito del siguiente término en el cual yo terminé, o sea, logaritmo natural de n más 1. Más, y aquí sería, como aquí más bien es siguiente menos anterior, entonces aplico directamente el límite cuando n tiende a infinito del primer término que tengo al frente, o sea, logaritmo natural de n más 1, menos, y luego evalúo en el último término que yo tengo aquí, logaritmo natural de 2. Y entonces, ¿qué podría ser aquí el problema? El problema es que ustedes dicen, bueno, esto da logaritmo natural de 1, esto da menos infinito, esto da infinito, y esto da logaritmo natural de 2. Entonces, eso me quedaría de la forma infinito menos infinito, y es una forma indefinida. Entonces, es una forma indefinida. Si usted es despabilado, se da cuenta que este límite es igual a este límite. Entonces, pues si son el mismo límite, muchachos, ¿qué pasa cuando los resto? Y pues se cancela. Voy a anotar eso. Sin embargo, los dos límites son el mismo, por lo que se pueden cancelar. Y se obtiene menos el logaritmo natural de 2. Sí, porque el logaritmo natural de 1 es 0 y entonces no me va a quedar esto. Porque estos se cancelan. Justo estos, perdón, si son el mismo infinito. Aquí. ¿Por qué? Porque me está dando explícitamente lo mismo. Ven, por lo que hay que tener mucho cuidado aquí, muchachos, con el n. Cuando es anterior menos siguiente, yo escribo n más 1. Cuando es al revés, cuando es siguiente menos anterior, es directamente el cálculo del límite, perdón, menos, y evaluar en el término siguiente, en el término donde me indica la serie. Bien.
Ok, pero otro camino para evitar este problema es reescribir la expresión. ¿Cómo? Bueno, originalmente teníamos el logaritmo natural de n menos 1 menos el logaritmo natural de n más el logaritmo natural de n más 1 menos el logaritmo natural de n. Esto es el logaritmo natural de n menos 1 sobre n más... no, voy a ponerlo al revés. Menos o sea, voy a sacar a factor común un menos. No, no importa, lo voy a hacer directo. Creo que ustedes no importa si que yo se los ponga directo. Que no va a importar porque te le doy vuelta a la desigualdad y entonces a la hora de darle desigualdad sí cambia por menos. ¿Verdad? Propiedades del logaritmo. Y entonces usted dice, fíjate vos, el siguiente término a este es este. De alto mar. Bn como Bn igual al logaritmo natural de n menos 1 sobre n, se forma una serie telescópica. Solo una, ya no dos. Una serie telescópica. Así entonces, la serie empezando en 2 de la original, ¿cuál era el logaritmo? De 1 sobre 1, logaritmo de 1 menos 1 sobre n cuadrado, es igual a la serie que empieza en 2 del logaritmo natural de n menos 1 sobre n menos el logaritmo natural de n sobre n más 1. Y se evalúa aquí, entonces sería evaluar en el primer término, que sería 2 menos 1 sobre 2, menos límite cuando n tiende a infinito de en el siguiente término. ¿Por qué? Porque estamos anterior menos siguiente. ¿Cuál es el siguiente n? N más 1 sobre n más 2. Ambos tienden a infinito, pero tienen el mismo coeficiente. Entonces tienden a la división de sus coeficientes. El coeficiente de este es 1, el coeficiente de este es 1, entonces da 1. Perdón, aquí me faltó el logaritmo. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces el límite da 0. Y esto da logaritmo natural de 1/2. Y entonces usted me va a decir, Armando, dan diferente. ¿Cómo es eso? Los límites tienen que ser iguales porque el límite es único. No, muchachos, es porque 1/2 es pues, menos el logaritmo natural de 2. ¿Verdad? Entonces, sí convergen exactamente el mismo valor. La serie converge al logaritmo natural de 1/2 o, como lo quieran ver, menos el logaritmo de 2. ¿Dudas? Bien. Ok. Bien, esos han sido los trucos más usuales. Digamos, en telescópicas si tienen sus trucos guardados, como que pueden suceder este tipo de cosas, entonces hay que aprender a reescribirlos para evitar este tipo de aspectos. O bien, que hay que generar un elemento fantasma que se está cancelando para que quede explícitamente una telescópica. En la geométrica, nada más, mientras usted tenga cuidado en reescribir bien las razones, entonces usted aplica el teorema siempre y cuando la razón pues sea mayor
o menor que 1. O igual, ¿verdad? Distintamente. Si es igual, pues diverge también. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo ya un poco más clásico de series. Cuando me refiero a ejercicio clásico, son de esos que uno... ¿Qué número era este? 6. Entonces son de esos típicos ejercicios que uno les ponen en cálculo y álgebra lineal. Determine si la siguiente serie converge y es así, calcule la suma. O diverge. Entonces es sumar 4 más 3 más 9 cuartos más 27 sobre 16 más etcétera. Entonces aquí hay que identificar patrones. Bien. Entonces, por ejemplo, yo veo que este es múltiplo de 3. Este también, de hecho, es potencia de 3 y este es potencia de 3. Este es un 4, este es potencia de 4 también. Entonces yo digo, mira, estos elementos se comportan arriba como en el numerador potencias de 3 y abajo como potencias de 4. El único que me está cagando este patrón es el 4. Entonces voy a dejarlo aparte. Entonces, dejando aparte, espérense para ponerle solución. Dejando sonto al 4, ajá, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hemos notado? Hemos notado que esta expresión es exactamente igual a 3 a la 1 entre 4 a la 0, más 3 a la 2 entre 4 a la 1, más 3 a la 3 sobre 4 a la 2, etc. Eso es lo que he notado. Entonces, esta serie, la serie empezando en 0 a infinito, bueno, que esto, perdón muchachos, no les escribí, esto sería entonces la suma, empezando en 0, de 3n más 1 sobre 4 a la n. Sí, ¿por qué? ¿Por qué empieza en 0? Porque pues, aquí empieza en 0, ¿verdad? Entonces, esta expresión de acá, muchachos, para lograr escribirlo como una geométrica, es sacar un 3 a factor común, y entonces me va a quedar empezando en 0, de 3 cuartos a la n. Y entonces le damos glorias divinas al Señor, que 3 cuartos es menor que 1 en módulo. Y entonces eso es 3 por 1 menos 3 cuartos, el cual es su razón, sobre 1. ¿Por qué? Porque el primer elemento es 0. Y cuando da 0, pues esto da 1. Ok, 4 menos 3 es 1. Queda abajo un 4, arriba un 4. ¿Qué pasa arriba? Perdón, entonces 3 por 4, 12. O sea, toda esta expresión da 12. Entonces, muchachos, ¿qué concluimos? Si 3 más 9 cuartos más 27 16avos más etcétera da 12, entonces 4 más 12 pues daría 16. ¿Dudas? Bien. Y ojo, aquí estamos suponiendo, ¿verdad? Que el patrón aquí consiguiente debería ser 3 a la n más 1 entre 4 a la n. De lo contrario, pues claramente no podríamos determinarlo, ¿no? No es como que puedo sumar aleatoriamente cualquier cosa y por obra y gracia el Espíritu Santo va a adivinar. No, aquí estamos suponiendo que se cumple un patrón. ¿Bien? ¿Dudas?
Armando, ¿puedes ir un ratito para ver el enunciado, por favor? Sí, sí, sí. Gracias. Con mucho gusto. Ok. Bien, vamos a hacer otro clasicazo de series, que es reescribir, exprese el número. Un número periódico como una razón de enteros. De hecho, muchachos, hay muchas técnicas para lograr escribir esto. Bueno, no sé si conocen la típica vista en funda, que es que usted llama esto X, y entonces hay que multiplicarlo por 100, ¿no? No, por 1000. 1000 sería entonces 2317.17 no, perdón, Willas, perdón, hay que multiplicarlo primero por 10. Por 10, entonces eso da 23.17 y ahora sí lo multiplicamos ahora por 100, o sea, me va a quedar 1000, eso va a ser 2317.17 periódico, y si resto cada uno de esos, 1000x menos 10x, me va a quedar 2317 menos 23, y yo no sé hacer esas sumas chiquititas porque yo soy muy, muy baboso para eso. Entonces permítanme un momento para ver qué es lo que tengo que hacer. Esto, si le resto 23, claro, 2294. Y entonces esto va a ser 990, si no me equivoco, me corrigen por favor si es el caso. Y entonces 2294 entre 990 sería entonces la razón de enteros que queda, ¿no? Esa es la técnica fácil. Hay otra técnica. Si lo vieron en álgebra, bueno, los que están llevando álgebra, ¿verdad? Que también hay una forma de reescribir esto como fracciones continuas, ¿no? Las fracciones continuas, que es una fracción de una fracción de una fracción de una fracción. Pero aquí lo vamos a escribir como series. ¿Por qué? Porque somos gangsters. Entonces, esto es lo mismo que 2.3 más 0.17 más 0.0017 más 0.123417 más, y ahí está el patrón. Entonces, bueno, si logro escribir esto, 2.3 es 23 décimos, más esto es 17 sobre 100, esto es 17 sobre 10.000, y luego aquí va a ser 17 sobre 1.000.000, si no me equivoco. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 1.000.000. Entonces, bueno, yo logro identificar que esto es 23 décimos más 17 sobre 10 al cuadrado, más 17 sobre 10 a la 4, más 17 sobre 10 a la 6, más, entonces yo estoy viendo que las potencias del 2 van en doble, ¿no? Entonces eso es lo mismo que 23 sobre 10 más la suma desde n igual 1 hasta infinito de 10 a la 2n sobre 17, que es lo mismo que 17 sobre 100 a la n, ¿no? Entonces eso es 23 décimos más 17 por la suma empezando en 1 de 1 sobre 100. Que entonces eso va a ser 23 décimos más 17 por 1 menos 1 sobre 100 por el primer término, que sería 1 sobre 100.
Eso sería entonces 100 menos 1, 99. Y se cancelan los 100, entonces me queda 17 sobre 99 y 23 sobre 10. Y pues yo esperaría que dé esto, Willas. No sé si da. Abajo sí. Y vamos a ver si arriba sí. El 1 es 170. 23 por 99. Ajá. Más 170. 2000. No, no me está dando. No me está dando. ¿Qué estaría haciendo? No, me está dando 2447 sobre 990. ¿Será que aquí hice algo mal, Willis? Vamos a ver. Hice mal, Willis. 22317 menos 23. 229. Sí, sí, está bien. Y 10, 100, sí, está bien. ¿Qué hice mal, Willis? 100 menos 1. Ay, Willis. Ya vi cuál fue el problema. Yo empecé mal aquí. Aquí era un 0. ¿Lo ven? Aquí era 0. Y entonces aquí son 3 ceros. Y aquí entonces serían 5 ceros. Sí, esto está mal. Entonces eso es... ya no es 100, sino que es 1000. Y aquí 100.000. Y aquí 10 millones. Entonces aquí sería 3. Aquí sería 5. Aquí sería 7. Entonces eso es 2n más 1, que eso lo resuelvo sacando un 10 aquí, y ahí me va a quedar 100, eso ya está bien, 17 sobre 100, entonces aquí me va a quedar, no, pero eso va a quedar descomunalmente asqueroso. Armando, disculpa, es Sí, que la clase tengo unas lecciones a las 5. Entonces, no hay problema que te abandone. sí, no, no se preocupe, tranquilo. Muchas gracias. Ay, Willas, qué tirada. 100 menos 1. Sí, eso sí está bien. 99 por, pues, después 990. Y vamos a ver. Ah, bueno, lo multiplico por 99, nada más. Entonces, 99 por 23. 2277. Más 17. 2294. Ahora sí, Willas. Ahora sí. Que bueno, se puede simplificar, ¿no? Pero ahí queda la razón de enteros. ¿Dudas? Perdónenme, muchachos, no sé si les queda claro dónde fue que cometí el error, pero nada más ahí lo arreglé agregando un poquito más el índice y simplemente aquí la técnica de sacar el 17 a factor común, escribir como 10 a la 2n y este más 1 es por 10 abajo, entonces por eso lo puedo sacar aquí, ¿saben? Pero sí, sí queda, sí quedó. Sí, eso fue que yo le escribí mal. Bueno, ok. ¿Qué ejercicio acaba de ser este?
Acá va a ser el 8, que vamos a hacer ejercicio 9. Bien, encuentre el valor de C si la serie, cuando empieza en 2, de 1 más C a la menos N, de 2. Entonces, bueno, nótese que vamos a notar. Notemos que esta serie bueno, ya se las escribí, ¿verdad? O sea, que cuando cambio el menos n es abajo 1 sobre n. Entonces es una serie geométrica. Es una serie geométrica. Geométrica. Ajá. Con razón. Con razón 1 sobre 1 más c. Entonces supongamos. Suponga que 1 sobre 1 más c en valor absoluto es más chiquitito que 1. Entonces, ¿por qué vamos a suponer eso? Porque en el enunciado me estaría diciendo que la serie converge. Si suponemos que diverge, entonces jamás vamos a poder encontrar un valor de c para el cual de 2. Entonces, por eso necesariamente tendríamos que suponer que la razón es menor que 1. Entonces, la suma parcial corresponde a 1 menos 1 sobre, bueno, 1 menos la razón. Y arriba, el primer término evaluado, que sería 2, entonces sería 1 sobre 1 más c al cuadrado. Que eso es lo mismo que 1 sobre c más 1 al cuadrado. Por 1 más c menos 1, eso da c. Y arriba 1 más c. Se va a cancelar este con uno de aquí. Y entonces eso me va a quedar c por 1 más c sobre 1, que eso es c más c cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 2. Entonces, para que eso sea igual a 2, o sea, 1 sobre c más c cuadrado igual a 2, se cumple si y solo si 1 es igual a 2c más 2c cuadrado. Y eso se cumple si y solo si 2c cuadrado más 2c menos 1 es igual a 0. Y eso se cumple si y solo si c es igual a menos 1 más menos la raíz de 3 sobre 2, la fórmula general. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos, no sabemos cuál C satisface esto. Entonces tenemos que probarla. El valor que satisface esta expresión, que esta expresión en su módulo sea menor que 1, corresponde a el término con la raíz positiva. ¿Ok? Entonces, este es el valor de C. Ese es el valor de C. O sea, los dos no pueden ser solución, porque con el menos no haría que el módulo sea menor que 1. Va a ser mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Eso lo pueden probar. ¿Está bien? Pero sí, aquí esto es importante que vean que es importante que el valor que yo estoy encontrando satisfaga las condiciones que yo estoy suponiendo. De lo contrario, entonces se va a caer todo el ejercicio. Bien, ¿dudas? Que un poquito de
introducción a series de potencias, por así decirlo, es qué pasa cuando tengo una variable cualquiera en una serie geométrica. Entonces calcule los valores de X para los cuales la serie converge. ¿Cuál serie? La serie empezando en 0 hasta infinito de x menos 2 a la n sobre 3 a la n. Entonces, bueno, aquí claramente es ver que sería entonces una serie geométrica con razón x menos 2 sobre 3. Entonces garantiza convergencia. ¿Cuándo qué? Bueno, cuando su módulo es más chiquitito que 1. Pero eso se cumple si y solo si esta expresión está entre menos 1 y 1. Y eso se cumple si y solo si esa expresión está, x menos 2 está entre menos 3 y 3. Y eso se cumple si y solo si esta expresión está entre menos 1 y 5. ¿Sí? Sumando el 2. Entonces, se garantiza convergencia si X pertenece en el intervalo abierto. ¿Qué pasa si fuera cerrado? Pues claramente, muchachos, en 1 y en 5 va a dar, en menos 1 y en 5 va a dar 1. Y si la razón da 1, entonces la serie no converge, porque si la serie es de unos y eso diverge. ¿Y a qué converge? Y converge a, y empiezan ceros y empiezan 0. Entonces converge a 1 sobre 1 menos la razón. Que eso es lo mismo que 3 menos x más 2 sobre 3. Que eso me va a dar 5 menos x sobre 3. Entonces converge a este valor. Entonces vean que esta serie, muchachos, la cual es para cualquier x entre menos 1 y 5, si yo sustituyo la x por lo que sea, yo puedo obtener el valor explícito de una vez. ¿Se entiende? ¿Dudas? Y bueno, muchachos, no, creo que lo voy a dejar hasta acá. Sí, voy a dejarlo hasta acá, muchachos. Entonces el viernes vamos a hacer ejercicios ay, sí, es que me queda muy poquito. Bueno, ya que. Vamos a hacer ejercicios de criterios de convergencia. Espero que me les vaya muy bien el quiz y se me cuidan mucho. Eso sería entonces todo por hoy. Muchas gracias y nos estamos hablando.